Dios le bendiga a todos, mis amados hermanos, a todos, que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Maximiliano Mercedes García de la Iglesia Puesto los Ojos en Jesús, ubicada en el sector de Los Mameyes, Santo Domingo Este, República Dominicana. Reciban un saludo en el amor de Cristo, hoy domingo, Día del Señor. De inmediato vamos a la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Oremos. Padre Santo y Eterno, gracias por tu palabra que han sido leídas. Tu palabra son espíritu y son vida. Ahora, Señor, te pedimos que nos guíes basado en tu palabra a través de este mensaje. Pedimos que el Espíritu Santo sea que nos dé la sabiduría para llegar a los corazones de todos aquellos que puedan ver la transmisión de este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Crees que Dios creó el mundo en 7 días? ¿Crees que Matusalén duró 969 años? ¿Crees que a Enoc Dios se lo llevó sin pasar por el proceso de la muerte? ¿Crees que existieron gigantes sobre la tierra? ¿Crees que solo 8 personas repoblaron el mundo después del diluvio hasta llegar a las 7.500 millones de personas que existen hoy? ¿Crees que Abraham existió? ¿Crees que Sara quedó embarazada aún después de haberle cesado la costumbre de las mujeres? ¿Crees? 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 ¿Sabes? Todas estas preguntas las hemos extraído del libro de Génesis. Si tú respondes sí a todas estas preguntas en este pequeño test de vida, si responde que sí a todas estas preguntas, reitero, entonces tú eres un hombre o una mujer de fe, creyente en la palabra de Dios. Si respondes que no en este test de vida a una sola de esas preguntas, entonces definitivamente no eres un creyente en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Génesis es la plataforma del resto de la palabra de Dios. Tú puedes obviar cualquier otro libro de la Biblia, pero si obvias el libro de Génesis, no vas a entender la palabra de Dios. En el libro del Génesis es donde se crean la base para creer en el resto de la palabra de Dios. Pero si tú no crees en que Dios creó el mundo en 7 días, si tú no crees que Matusalén duró 969 años, si tú no crees que a Enoc Dios se lo llevó sin pasar por el proceso de la muerte, si tú no crees que existieron gigantes sobre la tierra, si tú no crees que solo 8 personas repoblaron el mundo después del diluvio, si tú no crees que Abraham existió, si tú no crees que Sara quedó embarazada aún después de haber cesado en ella la costumbre de las mujeres, entonces no vas a creer lo que viene después. No tendrás la base, el fundamento para creer lo que viene después. No te será tan sencillo creer, por ejemplo, que una mujer, y me refiero a María,
quedó embarazada sin la intervención de un hombre. Y mucho menos creerás en el nacimiento de un niño de una mujer que era virgen. Pero tampoco vas a creer que un hombre, después de 3 días de muerto, volvió a la vida. La clave es creer. Y la palabra de Dios se encarga de preparar nuestro corazón desde el Génesis para que tú creas el resto de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante creer? Y aquí me voy a referir tanto a los que creen como a los que no creen. ¿Por qué es importante creer? Porque el creer es la base, es el fundamento de la fe. De creer en Dios es el fundamento de la fe. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dijo: tened fe en Dios. Creer es el fundamento de la fe. Creer es lo que te va a llevar a la salvación. Primera epístola de Juan, el capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Se trata de creer. Entonces, tu base, tu plataforma para la creencia se forma desde el principio de la palabra de Dios. Para entrar a la vida eterna, para ser un hijo de Dios, hay que creer en Jesús. Ahí mismo en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, versículo 5, dice: ¿quién es aquel que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es creer, pero no creer en cualquier cosa. Es creer en Jesús, el Hijo de Dios. Es lo que te lleva a la salvación, es lo que te garantiza la salvación. Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Creer es fundamental para tu relación con Dios. De hecho, la palabra de Dios nos invita a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Son pasos básicos y fundamentales para la salvación. Por eso, ese test de vida que te hemos presentado al principio de este mensaje es fundamental, porque te crea el fundamento de la fe, de creer, que está en el Génesis. Y eso es justamente en lo que se empeñó el apóstol Pablo, cuando dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. El apóstol Pablo era un creyente profundo en la palabra de Dios. Y por esa razón, sufrió todo lo que padeció el apóstol Pablo, porque creía. El creer nos cifra a nosotros la esperanza de vida eterna. El creer nos conecta a nosotros con Dios a través de Jesús.
Dios quiere, amado amigo y amado hermano, creyentes y no creyentes, que tú cifres tu esperanza en Él y creas en Él. En este momento, en este punto, quiero ayudarte a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Solamente tienes que abrir tu corazón y creer. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abrir la puerta del corazón es creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Repite conmigo esta oración. Padre, en este momento vengo a ti porque te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Creo que Jesús es el Cristo. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Gracias, Señor. Soy salvo por Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos y amigos, no te olviden de este test de vida. Cree en las promesas y acciones de Dios desde el Génesis y el resto de la Biblia. Dios te bendiga y pasa feliz resto domingo, día del Señor. Amén.